Oye, pues buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, perdón señores, con esta gripe terrible, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. 2 días de lluvia a cualquiera le da una gripe. Está lloviendo mucho sobre la capital y el resto del país. La generalidad de la geografía nacional está en estado de alerta, alerta amarilla, casi varias provincias, más de la mitad de las provincias del país, las demás en alerta verde, solamente algunas 3, 4 provincias de la zona cerca a la frontera no están bajo el rigor de las alertas que emite el Centro de Operaciones de Emergencia. Está lloviendo y va a continuar lloviendo a lo largo de esta semana. Estamos en la convergencia de una o dos ondas tropicales, una vaguada, hay de todo, hay de todo. Y todavía se sienten en toda el área los estragos del huracán Rafael, que azotó Cuba y ha dejado sus remanentes de humedad, de mal tiempo, de nubosidad, de todo esto. Anoche, el domingo, la madrugada del lunes, la pasó lloviendo sobre la capital dominicana y durante todo el día de este lunes también ha continuado las lluvias, un cielo encapotado. Y vuelvo y digo, esto provoca fácilmente, uno se moja un poquito y es una gripe casi segura. Es una llovizna principalmente, una lluvia un tanto fría incluso. Tengan cuidado, cuídense porque lo que menos se necesita ahora es que venga una suerte de influenza. Bueno, por cierto, se están registrando casos de influenza en República Dominicana. Es el tiempo de vacunarse. Hay centros de vacunación que están aplicando la vacuna contra la influenza de manera gratuita y otros centros que la cobran, centros privados que la cobran, pero el gobierno tiene algunos centros para la aplicación de vacunas contra la influenza. Y la influenza es similar a la gripe, sin embargo, tiene afectaciones mayores, es muy fuerte, es una gripe muy fuerte. Y cuando uno tiene alguna otra dolencia, por ejemplo, entonces se puede complicar. Siempre en este caso de la influenza hay mucha congestión en el pecho, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Es mala, es una gripe mala, por así decirlo, que vuelvo y digo, se puede complicar seriamente. El año pasado, a principios de este año, yo fui víctima de la influenza, porque el año pasado no me vacuné. Yo me vacuno todos los años contra la influenza. El año pasado me descuidé y no me vacuné. Y a principios de año, recuerdo, fue como febrero o marzo, me agarró esa influenza y me tumbó. Me tumbó. Tuve 5 o 6 días con mucha fiebre y con mucho dolor en el cuerpo. Tuve que beber muchísimos medicamentos especializados, en este caso, para ese virus, para la influenza. Si puede vacunarse, vacúnese. Si no puede vacunarse, vacúnese. Hay puestos gratis, vuelvo y le digo, hay puestos donde le cobran, puestos privados, pero hay la posibilidad de acceder a una vacunación y se puede evitar unas molestias, que no le quepa dudas. La crisis de Haití, la crisis institucional de Haití sigue acaparando los titulares internacionales mientras se espera la llegada de Donald Trump este miércoles a la Casa Blanca, por primera vez que vuelve a la Casa Blanca desde que salió del poder en el 2020, en el 2021, en enero del 2021, cuando perdió las elecciones de Joe Biden. Él vuelve a la Casa Blanca ahora para iniciar el proceso de transición. La economía en República Dominicana, se hablan los medios hoy, principalmente el Listín Diario, tiene una historia muy bien estructurada y muy bien sustentada con datos de la periodista Cándida
Acosta, la editora económica del Listín Diario, donde plantea que el gobierno no está pensando en un nuevo proyecto de reforma fiscal para este año ni para el año que viene, sino que van a buscar el dinero con los evasores. Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser convocado en algún momento ya para la escogencia del Procurador General de la República, que será presentado por el Poder Ejecutivo. En La Vega sigue el tranque, que sí, que no, que puede ser, que depende, que quizás, que la vicealcaldesa volvió, que si no volvió. Hay un tranque institucional ahí que debe ser definitivamente conjurado, porque mientras tanto no hay una autoridad, cabeza de ese municipio. La salida a las calles de 1.000 nuevos policías, 1.016 específicamente, que fueron entrenados y cuya graduación fue este fin de semana pasado, puede ser un aire nuevo en la lucha contra la delincuencia y en favor de la vigilancia y de la seguridad ciudadana. Donald Trump, vuelvo y digo, se prepara para el 20 de enero asumir la Casa Blanca. Ese es el tema nuestro del Foro Interamericano en la voz de los Estados Unidos de América. Estos y otros temas después de la pausa. Será mediante un roadshow, también conocidos como eventos itinerantes, que el gobierno buscará captar interesados y evaluar los mecanismos que permitan la construcción del tren metropolitano de Santo Domingo, cuya licitación fue cancelada y se optó por la alianza público-privada para llevar a cabo el proyecto. El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema del Transporte Masivo de República Dominicana, FITRAN, tendrá a su cargo la promoción del roadshow, aunque no se han dado detalles de cuándo se hará oficialmente. El expresidente Hipólito Mejía aclaró que con su pedido para que se legalicen haitianos que trabajan en la construcción y fincas agropecuarias, lo que se refiere es que el gobierno les conceda permisos temporales de trabajo, como ocurrió en su administración. Dijo que lamentablemente el plan de deportaciones dispuesto por el presidente Luis Abinader ha afectado los sectores productivos y advirtió que si se mantiene el ritmo planteado de los 10.000 ilegales por semana, pronto se verán afectados los proyectos que se construyen en el este y otras partes del país. Con el objetivo de exigir respuestas de las autoridades a demandas laborales que hace este sector, los principales gremios de enfermería de República Dominicana anunciaron para este martes un paro de labores por 48 horas. Afirman que pese a los esfuerzos de diálogo, no han recibido respuesta del gobierno al pedido de un incremento salarial del 80% para las enfermeras del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, los hospitales de autogestión, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, y del Sistema 911. Asimismo, reclaman mejoras en los hospitales y en la seguridad laboral, a fin de garantizar condiciones dignas para los trabajadores y pacientes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará como su nuevo zar de la frontera para aplicar su férrea política de control fronterizo a Tom Homan, ya que formó parte del equipo del expresidente en su anterior mandato. Me complace anunciar que el exdirector del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación, aseguró anoche en un mensaje en su red social Truth el propio presidente electo. Haití inició la semana sumido en una grave crisis política que ha dado al traste con el gobierno y aleja las posibilidades de elecciones en ese país el próximo año. El Consejo Presidencial de Transición en Haití designó al empresario Alix Didier Fils-Aimé como el nuevo primer ministro de ese país tras destituir a Gary Conille
con el que mantenía un conflicto por el control del gobierno. Una reunión secreta con el presidente dominicano Luis Abinader en Nueva York. Entre las causas citadas por el Consejo Presidencial de Transición de Haití para la destitución del primer ministro haitiano Gary Conil, según informes de prensa. El vocero presidencial ruso Dmitry Peskov declaró que los reportes sobre una supuesta conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, son falsos. Esto no corresponde a la realidad en absoluto, es pura ficción, es simplemente información falsa, manifestó el portavoz. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La periodista Cándida Acosta, editora económica del Listín Diario, una periodista muy depurada, con muy buenas fuentes y que hace trabajos profundos sobre la situación de la economía en República Dominicana, plantea que el gobierno no está considerando retomar el tema de presentar otro proyecto de reforma fiscal. Hay versiones que circulan desde hace varios días de que el sector empresarial habría ordenado, habría encargado por dos vías diferentes a economistas y entendidos en la situación fiscal en República Dominicana para que elaboraran una suerte de propuesta, de estructura de cómo el gobierno podría conseguir gran parte de los recursos que necesita para zanjar el déficit fiscal anual que tiene el presupuesto. También se ha dicho que el gobierno está teniendo contactos en diferentes sectores, lo que parece que no hizo previo a presentar el proyecto, contactos en firmes y acuerdos sobre hacia dónde podría dirigirse la acción del gobierno para lograr estos recursos y poder satisfacer demandas de inversión pública por un lado y además de eso de ir conjurando ese déficit fiscal. Recuérdense que el déficit tiene un monto de 3.1% del PIB, unos 180, 190, 200 mil pesos para el año próximo. Y lo ha tenido para este año también, que ha sido conjurado con préstamos internacionales. El gobierno, en el proyecto que presentó ante el Congreso Nacional hace 4 semanas, que después el presidente hubo de retirarlo, cuando se vino el mundo encima, todo el mundo quejándose y protestando por el proyecto, pretendía recaudar apenas 122 mil millones de pesos, o sea, menos de la mitad, un 40% de lo que requiere para conjurar el déficit fiscal. Si con esa cantidad de 122 mil, el 40% de lo que necesita, se armó el reperpero que se armó. Si buscan la forma de conseguir esos 200 mil millones, la cosa hubiese sido seria, señores. 200 mil no, casi 300 mil millones. La cosa hubiese sido seria. 280 mil millones. Pero no importa. El gobierno retiró el proyecto,
Y ahora, según este reportaje de Cándida Costa, el gobierno va arriba y parece que lo han dado a entender funcionarios del área económica del gobierno. Va arriba de tratar de zanjar la evasión fiscal. Se estima que la evasión fiscal en República Dominicana, se estima no, el gobierno ha dicho públicamente, de manera oficial, que la evasión en el impuesto sobre la renta ronda hasta el 53%. Hasta el 53% de evasión en el pago del impuesto sobre la renta. Y que en el pago del ITEVIS ronda entre un 45, 46, 47, 48%. El ITEVIS, el impuesto sobre la renta, es lo que usted tiene que pagar por lo que usted ha ganado. Pero el ITEVIS es que usted tiene que entregarle al Estado, al gobierno, lo que usted ha retenido y ha obtenido como ente de retención de los consumidores. Usted es simplemente un vehículo para llevarlo. Eso ya es robo, porque eso no es suyo. El otro usted dice, bueno, lo evadí, qué sé yo qué, pues esto ya no es suyo, definitivamente. Lo que tiene que hacer es coger y traspasarlo. Eso es peor. Y si le marchan a eso, el gobierno hablaba, o han hablado economistas, de que la media en América Latina, en la evasión fiscal, ronda un 20 a un 25%. En República Dominicana ronda un 50%, el doble. Si se llevara un 20, un 25% dentro de lo que es la media de América Latina, podrían tener unos cuartos ahí que quizás, han dicho economistas, nunca han dado la cifra en específico, quizás no hubiese necesidad de aplicar nuevos impuestos en otros renglones de la vida nacional, de la vida económica del país. Entonces, lo que plantea este reportaje, esta historia, esta documentación que la periodista Cándida Acosta pone en contexto a través de las páginas del Listín Diario, muy bien sustentado, parece que podría ser la fórmula final del gobierno frente a la situación de la escasez de fondos que tiene el gobierno dominicano para enfrentar su presupuesto. Vamos a ver qué ocurre por ahí. El Senado, el Congreso por el Senado, entró por el Senado, tiene en sus manos el proyecto de reforma de la ley que establece y el mecanismo de aplicación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué hay que reformar esa ley? Porque tiene una serie de indicativos, por ejemplo, de su composición, que cambió con la reforma constitucional. Porque la reforma constitucional no se aplica directamente, sino que refiere a que la ley haga el ajuste que tiene que ser de acuerdo a lo que establece la Constitución. Esto no tiene mayores problemas. Algunas cosas, por ejemplo, sale del Consejo Nacional de la Magistratura el Procurador General de la República. Entra al Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Tribunal Constitucional. Son atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura a partir de la reforma constitucional de la escogencia del Procurador General de la República y 7 adjuntos de una propuesta que haría el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Entonces hay que reformar esta ley. Eso parece que va a pasar en esta semana. Porque esa ley tiene que ser de cajón, porque lo que hay que hacer es adaptarla a la Constitución. O sea, no hay mayores vueltas. Usted no puede cambiarle nada ni hacer la contraria a lo que dice la Constitución. Y después que se termine esta ley de aprobar y sea promulgada, entonces el Poder Ejecutivo, sería para la semana próxima o más adelante, convocaría al Consejo Nacional de la Magistratura para establecer la nueva ejecución de su ley con los cambios, adaptación constitucional y además de eso proceder a la elección del próximo Procurador General de la República. La elección del Procurador General de la República no es una cosa imperiosa, necesaria, urgente, terminante.
puede dilatarse 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses. Lo que pasa es que doña Miriam Germán anunció su retiro porque ella había dicho, y lo ha dicho en varias ocasiones, había prometido estar en la posición durante 4 años. Y esos 4 años se cumplieron en agosto 16, cuando asumió el nuevo gobierno, cuando terminó el periodo anterior y comenzó el nuevo periodo. Entonces, hacía mal el presidente en nombrar otro procurador cuando en el proyecto de reforma constitucional estaba consignado un mecanismo diferente. Nombró una gente para entonces tenerlo ahí y después tener que proceder al procedimiento que establece la nueva reforma constitucional. No tenía sentido. Entonces, ahora eso va a ocurrir y ya tendremos próximamente un nuevo Procurador General de la República y 7 adjuntos. Hay quienes dicen, hay muchos nombres que se barajan y se tornan y se dicen. Hay quienes dicen que el presidente debe tener ya su elección definida y que debe haber hablado con alguna persona que él entiende que debe ocupar ese cargo. Porque si bien es decidido por el Consejo Nacional de la Magistratura, será decidido por el Consejo Nacional de la Magistratura, será por una propuesta directa del Poder Ejecutivo. No es que ellos se pueden inventar un nombre o van a hacer, la cuestión es esa de hacer entrevistas y lo que sea. No. Eso es, el presidente lo decide, si el Consejo lo establece, ¡pum!, lo aprueban y vamos arriba. Esa es la realidad. Y eso va a pasar no muy tarde. El lío de La Vega hay que resolverlo. Definitivamente hay que resolverlo porque sigue acéfalo y eso, hay un problema legal, constitucional, hay opiniones diferentes entre los expertos abogados en materia constitucional, entre los municipalistas, entre la clase política. Unos quieren que se hagan nuevas elecciones, otros dicen que el presidente puede nombrarlo de oficio directamente. Ahora la vicealcaldesa que renunció después de la renuncia del titular, Kelvin Cruz, para pasar a ocupar un puesto como ministro de Deportes. Y entonces la vicealcaldesa que le tocaba, por lógica, por default, por seguimiento, también renunció y entonces se armó este lío, la señora Custodio. Entonces, vamos a ver, eso debe resolverse. Hay que buscarle una salida institucional y constitucional. Porque esto no puede quedarse en el aire, en babia. Y que sirva de experiencia para inmediatamente se resuelva el problema, hacer un procedimiento que se establezca en la ley a la que manda la Constitución, el mecanismo de sustitución en el caso que ocurra una situación similar. Tiene que haberlo. Lo que pasa es que si hacen una ley ahora, se establece una norma ahora, no puede ser aplicada a lo que ya pasó porque no es retroactiva la ley. Hay que resolver este tema y resolver el tema para un futuro, porque esto puede pasar cualquier día. Esto puede volver a sucederse y puede ser incómodo y difícil. 1000 policías a las calles, entrenados durante un año, da un aliciente, da un aliento de que podíamos tener una policía, comenzar a ver una policía diferente. Son dominicanos, con virtudes y defectos, pero quizás con el grado de entrenamiento que han recibido, quizás con la aureola con que suben y asumen la posición de ser vigilantes en las calles, de ser la seguridad ciudadana, es posible y tenemos esperanza de que esto comience a ser ese cambio que mucha gente quiere, ansía, necesita en la policía. No necesitamos más escándalos de la policía. Ahí está el escándalo de que se robaban los pertrechos policiales y armas y municiones y fueron a parar, la encontraron en Haití, señores, en manos de las bandas. Vaya usted a ver qué negocio. Sabrá Dios qué cantidad de armas se robaron de las intendencias y de los depósitos de la policía y se vendieron a qué precio
en qué negocio y quiénes estarían involucrados en una acción de esa naturaleza. Nada más y nada menos, señores, que a las bandas criminales de Haití. Increíble, increíble. Y hablando de Haití, Alice Didier Fils-Aimé asume como primer ministro de Haití en sustitución, lógicamente, de el titular Gary Cornier, quien era la crónica de una muerte anunciada que lo iban a destituir, porque trató de enfrentar directamente al Consejo Provisional Presidencial. Y él creía que realmente él tenía toda la potestad para hacer lo que le daba la gana, pero el Consejo Presidencial tiene sobre él una jerarquía, porque es quien lo nombra. No hay parlamento para ratificarlo ni para nombrarlo. El estamento judicial está en el aire. O sea, en Haití lo único que está vigente es ese Consejo Presidencial Provisional y el primer ministro, que es una dependencia de él. Ahora, él se regó y los desafió. Ese consejo le pidió la destitución, porque es una miembro del gabinete del primer ministro, de la canciller Dominique Dupois, por la hostilidad que tiene hacia las relaciones de República Dominicana con Haití, que está metiendo cada vez más en problemas ese tipo de relaciones, cuando lo que más necesita Haití es llevar a este muerto en paz, este entierro lo más tranquilo que se pueda, para ver si puede estructurar y organizar una nación, con todo el problema que tienen allá adentro, con esas bandas, que por cierto, Barbecue, el señor Derichet, anunció que a partir de este lunes volvía al infierno a las calles de Puerto Príncipe, porque las bandas van a volver a tomar el control de las calles y van a implantar lo que ellos saben hacer, la muerte y el terror. A ver cómo están las cosas en Haití. Entonces ya el señor Gary Cornier está fuera de juego. Parece que por ahí va el camino de Dominique Dupois, por lo que yo veo. Trajeron a este señor que estaba afuera, Alice Didier Fils-Aimé. Había sido ministro de Economía en una ocasión. Trató de ser senador en una candidatura que no ganó. Vivía en Miami, pero es un hombre que tiene cierto prestigio, es un mulato de cierto prestigio. Lo trajeron, llegó el domingo, Haití en un vuelo comercial normal, no fueron a recibirlo con parafernalia ni nada, entró como un ciudadano cualquiera y ahí mismo se anunció que este lunes sería designado e instalado en las oficinas del primer ministro. Y así ha ocurrido, así ha ocurrido. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Miren, el tema de Donald Trump es un tema importante y trascendente. Este miércoles llega a la Casa Blanca a comenzar el proceso de transición con el presidente Joe Biden. Lo que él no hizo cuando Joe Biden ganó las elecciones. Pero ni modo. Trump, su regreso a la Casa Blanca, propuestas, alcances y posibilidades de su gobierno. Así titula el Foro Interamericano. Así titula el Foro Interamericano. Todo esto que está pasando en Estados Unidos después de las elecciones. Después de la pausa, Foro Interamericano sobre la llegada a la Casa Blanca de nuevo del presidente ganador de las elecciones, Donald Trump. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Esta semana el expresidente Donald Trump del Partido Republicano se consolidó como el vencedor de la contienda electoral a sus 78 años de edad. Trump regresa a la Casa Blanca tras enfrentar una condena por 34 delitos graves y sobrevivir a 2 intentos de asesinato. Pero los republicanos no solamente retomaron la Casa Blanca, también lograron la mayoría en el Senado y esperan quedarse también con el control de la Cámara de Representantes. Pero ¿cómo explicar el llamado fenómeno Donald Trump y la derrota del Partido Demócrata? Para responder estas y otras preguntas, me acompañan aquí en los estudios de La Voz de América Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, Isabel Soto, directora de Política de Iniciativa Libre, y el ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón. Bienvenidos todos. Laura, voy a empezar contigo la pregunta del millón. ¿Cuál es ese atractivo que tiene Donald Trump para poder lograr ese voto? Bueno, es algo que tenemos que investigar seriamente, pero la verdad es que sí vimos una decisión tan grande, tan popular. Por primera vez va a ganar también el voto popular, no solo el electoral. Es correcto. Entonces, y vimos que estuvo mejor con latinos, con personas de color, de todos los colores, blancos también. Entonces, él aumentó en todos los grupos, no solo los blancos como siempre se pensaba. Claro. Entonces, tenemos que ver qué es eso, pero también tenemos que ver si es solo Donald Trump o el Partido Republicano, porque también vimos mucha gente votar por senadores demócratas y también por Donald Trump, o enmiendas, digamos, por aborto, pero también por Donald Trump. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que está pasando ahí. ¿Es la personalidad de él? ¿Es lo que él dice? ¿O es algo más de política de él? Porque ciertamente la personalidad de Trump es bastante polémica y tiende a generar una serie de situaciones en donde, claro, hay mucha interactividad. Pero, Laura, ¿cómo analizas el voto hispano? Y aquí te voy a dar una gráfica según el Edison Research. Fíjate, Kamala Harris logró el 53% del voto hispano y Donald Trump el 45%. Todo esto pese a la polémica, ¿no?, que generó su relación con diferentes comunidades. ¿Cómo analizas ese voto hispano entonces? Esto es un momento de verdad histórico para el voto hispano, para ver que un demócrata no pudo ganar mínimo 60% del voto. Es algo que no se había visto en, yo creo que las últimas 4 elecciones presidenciales. Y como ha dicho Laura, se tiene que ver si esto es un cambio que pasó estas elecciones o es algo más permanente, que se va a ver el voto latino de manera más consistente, mover y quedarse en el Partido Republicano. Claro, porque ciertamente el voto latino es ciertamente decisivo y se comprobó en esta ocasión. Ahora le pregunto al embajador Pinzón. Bienvenido, embajador Pinzón. Siempre un placer tenerla por acá. En su opinión, ¿en qué radica el efecto teflón del presidente Donald Trump? Adelante. Primero que todo, un gusto saludarlo a usted y a todas las personas que están participando de este panel y que nos ven. Yo no soy experto en la política doméstica de los Estados Unidos y soy muy respetuoso del pueblo americano, de los norteamericanos, que son quienes toman la decisión de escoger sus gobernantes, y obviamente lo que es interesante es que hay una democracia dinámica donde la gente ejerce libremente su voto y donde hay además alternancia de poder, que es algo que veo y que es valioso. Hace 4 años estábamos en la elección del presidente Biden, hoy estamos en la elección del presidente Trump por segunda vez. Y yo lo que creo es que el pueblo americano va decidiendo en función de sus necesidades. ¿Qué temas vi? Y he conversado con la gente. Uno, el tema del costo de vida tenía muy preocupada a mucha gente y eso no tiene ideología, simplemente era una realidad que estaba golpeando a muchas familias y a muchas personas. Segundo, creo que el tema de la creciente inseguridad en ciertas ciudades grandes en particular, esa percepción de que de alguna manera había violencia, que la llegada del Tren de Aragua u otras bandas
que venían como inmigrantes, pues estaban deteriorando la situación, y la sensación de que la policía en general no tiene la fuerza que tenía en otra época para proteger a la gente. Yo creo que eso también llevó a la gente a buscar una alternativa distinta. Y luego vienen pues estos asuntos delicados, importantes de diversidad, pero que para algunas personas posiblemente se habían llegado ya a extremos. Creo que son esas cosas las que llevaron a cambiar de opinión. Ya lo del presidente Trump, pues desde el punto de vista político es muy interesante de analizar, porque indudablemente Claro. Logra consolidar sus votantes a pesar de su dificultad. Las tres columnas que dominaron el discurso de Donald Trump en su campaña fueron la economía, la migración y los trabajadores de la clase media. Pero ha sido la migración el tema en el que Trump ha ofrecido políticas verdaderamente radicales. Continúa con nosotros Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, Isabel Soto, directora de política de Iniciativa Libre, y el embajador Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia. Embajador Pinzón, Trump prometió que de llegar a la Casa Blanca realizaría la mayor, y estoy citando sus palabras, la mayor deportación de la historia, ¿no?, de migrantes indocumentados. Si es así, ello afectaría aproximadamente a 11 millones de personas según estimaciones de grupos pro-inmigrantes. Pero ¿cómo hará para deportar masivamente a los migrantes venezolanos si no existen relaciones diplomáticas formales con Venezuela? Y usted, como un embajador, conoce muy bien el tema. Adelante. Bueno, yo creo que habrá que preguntarle cuál es el plan a la gente que va a trabajar con el presidente Trump, porque esto es un tema de detalle. Dos reflexiones. La primera, la mayor parte de los latinos, en sus grandes mayorías, seguro que más del 95%, que llega a los Estados Unidos, llega porque en países de América Latina o hay inseguridad, o hay violencia, o hay dictaduras, o no hay oportunidad económica. Es el caso de venezolanos, últimamente colombianos, etcétera. Entonces, esto es lo primero, que es gente que llega allí realmente buscando refugio y buscando trabajar, buscando producir, buscando agregar valor. Son gente extraordinaria, con valores de familia, con valores y compromiso absoluto. Y esto yo creo que también lo entienden muchos políticos, claro, en los Estados Unidos, incluyendo gente alrededor del presidente Trump. El último mensaje que le daría sobre esto es, yo creo que tienen que enfatizar es perseguir a quienes pertenecen a una banda criminal o a una estructura del narcotráfico. Ese tipo de personas sí hay que perseguirlo, y posiblemente es una minoría del 1, 2, 3%, porque indudablemente son personas que cometen delitos y ponen en peligro la vida de otros ciudadanos en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, Isabel, Trump también prometió que revocaría el estatus de protección temporal, o TPS, ¿no? Esto protege aproximadamente a 330,000 personas. ¿Qué tan viable es esta promesa, ¿no? ¿Y qué impacto tendría en esas personas en sus países de origen? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es separar lo que se ha dicho en la campaña y lo que de verdad es algo que se va a poder hacer. Claro. Cambiar el estatus de TPS técnicamente se puede hacer, pero yo de verdad no creo que va a ser una de las primeras cosas que va a querer hacer el presidente Trump. Es extremadamente complejo. Es más fácil buscar a las personas que de verdad le quieren hacer daño a este país, buscar a estas personas, encontrarlas y deportar a esas personas, porque él, en la estrategia inmigratoria que hizo, conectó el crimen con la inmigración, y poder perseguir a esas personas va a ser, yo creo, más importante que mirar a gente que tiene estatus en este país. Ya. Ahora, Laura, Trump ha criticado fuertemente la política de Biden de otorgar el parole humanitario, ¿no?, a migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela. Son unos 530,000 aproximadamente. En tu opinión, ¿qué escenario podría darse si se da esa situación, no? Bueno, empecemos con la promesa de bajar precios que hizo Donald Trump, ¿cierto? Y que pensamos, vamos a ver, que mucha gente votó por eso mismo, ¿cierto? Porque los precios están muy altos en el país. Sacar a 11 millones de personas que trabajan aquí en los Estados Unidos en este momento, que están haciendo trabajos que los americanos no van a hacer, va a subir los precios. Entonces, simplemente, no es solo cómo va a afectar las familias ellos mismos, ¿cierto? Que obviamente ellos son afectados directamente,
y los países donde ellos van a volver, pero aquí en los Estados Unidos también van a subir los precios y vamos a ver un problema económico que puede afectar todo el mundo. Bueno, ciertamente si los inmigrantes no están, pero los estadounidenses, dices tú, que no entrarían a estos trabajos. No, es que hemos visto esto muchas veces. Hace unos años en el estado de Georgia, sacaron a todos los inmigrantes, dijeron, esta gente que no tiene documentación van a salir, y se quedaron con un montón de trabajos que nadie hizo y perdieron un montón de plata en el estado. Y en las partes, yo creo, rurales, especialmente este país, las poblaciones estarían bajando si no fuera por la inmigración. Exactamente. Claro. Bueno, embajador Pinzón, el presidente electo aseguró lo siguiente en su cuenta X, que antes era de Twitter, ¿no? Y es: desde el primer día firmaré una orden ejecutiva para que los hijos de extranjeros ilegales no reciban la ciudadanía automática. Su opinión sobre una decisión, sobre una orden ejecutiva de esta naturaleza, embajador. Mire, yo creo que la gente en campaña dice muchas cosas. Eso es desafortunado y lo hemos visto en la política en todas partes. Lo he visto de políticos de izquierda, de políticos de derecha, pero ya llegar a gobernar implica tener mucha responsabilidad sobre los pasos que se van a dar, sobre las decisiones que se tienen que tomar. Yo creo que una cuestión que es importante no solo para los Estados Unidos, sino para América Latina, es más bien buscar mecanismos para trabajar conjuntamente. Recordemos que cuando uno suma la población de América Latina con la de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, somos más de 1 billón de personas, 1.1 billones de personas de hecho. Y eso significa que aquí lo que hay es un gran mercado, que aquí lo que hay en América Latina y en Estados Unidos es una gran oportunidad de integración en temas de tecnología, de educación, de generación de prosperidad y crecimiento económico, más importantes casi que cualquier otra región del mundo. Y me parece que ahí es donde debería estar mucho del enfoque y el esfuerzo. Y la mejor manera de hacerlo es buscar más bien puentes que ya están creados entre América Latina y los Estados Unidos, que tienen que ver precisamente con la gran cantidad de personas latinoamericanas que también son norteamericanas al mismo tiempo. Ese yo creo que es la gran apuesta. Isabel, el expresidente Trump, el presidente electo Trump, prometió aplicar un arancel de 25% a todos los productos mexicanos si México no hace, según él, lo suyo para detener la migración de indocumentados. ¿Qué impacto, en tu opinión, puede tener esto en la relación entre los dos países, y tomando en consideración que México tiene una nueva presidenta también? Sí, yo creo que primero aumentar el arancel o empezar con aranceles no es un punto de negociación. Yo creo que es inteligente para que tome Trump. Porque primero se supone que al Partido Republicano le importa el mercado libre y quieren que los precios sean bajos para el americano. Empezar con un arancel con México le va a hacer más daño a los americanos que como ya vimos, votaron en grande parte porque estaban los precios muy altos. No se va a poder producir lo que se produce en México al mismo costo que van a tocar producir en los Estados Unidos. Claro. Ahora, Laura, el llamado cinturón industrial, ¿no? Votó por Trump luego de que él, precisamente, hablando de aranceles, prometiera que iba a imponer casi un 100% de aranceles a los autos que vinieran fabricados de México. Okay. En tu opinión, ¿es esta la mejor respuesta a la industria automotriz que efectivamente está sufriendo un impacto en Estados Unidos, o no? Sí está sufriendo, pero estemos claros que está mejorando, primero que todo. Okay. Pero segundo, un arancel de 100%, lo que acaba de decir Isabel es completamente correcto. Le va a subir los precios a los americanos. Las economías de México y de los Estados Unidos son demasiadamente integrados. No se puede deshacer así tan fácil y eso va a afectar a los precios muchísimo. Y también vamos a ver que la gente va a entender un poco más lo que hicimos, una analiza que hicimos en Center for American Progress, que con subir los aranceles le va a costar a las familias entre $3,000 y $4,000 más al año. Otra vez subiendo precios en vez de bajar.
Qué interesante el análisis, porque la política de Trump es proteger precisamente la industria de Estados Unidos, pero estás diciendo que más bien los aranceles afectaría a las familias de Estados Unidos económicamente. Y es porque esos aranceles lo van a pagar las compañías, pero las compañías ya han dicho, entonces ellos tienen que pasar ese costo a lo que producen. Entonces eso va a la gente que lo compra. Y del lado migratorio, en México se van todos esos trabajos, se empeora la situación económica en México, ahí está la frontera. Y él ya ha dicho que va a mejorar las cosas y la situación de migración. Atacar a México de manera económica no creo que vaya a mejorar esa situación tampoco. Sí, eso es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Esto. Ahora, embajador Pinzón, voy a retomar lo que ha dicho usted sobre esa relación entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo vaticina usted esa relación? ¿Qué esperar de Trump en este segundo periodo para América Latina, en su opinión? Yo creo que hay varios temas a tratar. Uno que se está volviendo un tema muy delicado en América Latina es el incremento de la influencia del crimen organizado y las economías ilícitas en el poder político de los países. Y ese es un debate que, por supuesto, comienza en Venezuela, donde prácticamente hay un narcoestado, pero países como Colombia, donde hay relación entre el gobierno y personas que participaron del crimen organizado, o el caso de México, donde hay estados totalmente tomados por el crimen organizado, o Honduras, donde hay mucho cuestionamiento en este momento sobre lo que está ocurriendo. No hay sino que ver lo que ha pasado en Ecuador, en fin. Entonces, primero, yo creo que ahí hay un reto que conviene a todas las partes, que es trabajar conjuntamente contra el crimen organizado, confrontar estas realidades, y para eso obviamente hay muchas herramientas. Lo primero, esfuerzos de cooperación, coordinación, lucha frontal contra ese crimen y contra la corrupción, pero por el otro lado hay que desarrollar mecanismos que promuevan la prosperidad en la región, que acerquen la inversión hacia América Latina. Ese es un gana-gana para las empresas americanas y las empresas latinoamericanas. Esa es la manera de generar más empleos, es la manera de alejar, si se quiere, del crimen a muchas personas que terminan siendo reclutadas o víctimas por estas organizaciones. Pero ese es un tema que va a terminar siendo el elefante en la sala. No olvidar que el tema del fentanilo es hoy un tema que causa muchísimas muertes en Estados Unidos, y el reclamo que hay de alguna manera es que México no hace lo suficiente para confrontar quienes están en ese negocio y al contrario, recibe cooperación. Lo propio hoy es un cuestionamiento frente a Colombia misma, que está produciendo más cocaína que nunca antes en la historia, recibe una cooperación, y obviamente la pregunta es qué adicionalmente se puede hacer para que esto mejore. Creo que la manera correcta es tener diálogos francos sobre esto. Uno, para que Estados Unidos también trabaje en reducir su consumo, que es una tragedia, pero el consumo es lo que mueve al final toda esta violencia. Pero dos, también decir que promueva la inversión, promueva actividades, pero América Latina debe responder con cooperación y acción directa contra esa criminalidad. Ya. Laura, ¿estás de acuerdo en lo que ha dicho el embajador Pinzón? ¿Cómo ves esa relación de Donald Trump con América Latina, con México, con Centroamérica, en donde hay una gran cantidad de inmigrantes que vienen a Estados Unidos? Claro, sí, no, estoy de acuerdo 100% con el ex embajador. Muchas cosas que hemos ya hablado aquí, discutido. Creo que todos estamos de acuerdo que las relaciones con Latinoamérica tienen que ser fuertes y tienen que ser amigables, porque eso va a afectar exactamente lo que él quiere tratar de ayudar, es la migración y la economía de los Estados Unidos. Y si no lo hace con esas relaciones amigables, no va a funcionar. Ya. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Isabel, tus conclusiones sobre este segundo periodo de Donald Trump, sus políticas, su impacto en la región. Y vamos a tener que ver qué de verdad él va a hacer. Ha hecho muchas promesas, hizo una campaña de verdad, una estrategia que yo veo brillante, ganó de verdad el voto latino, pero para mantener ese voto y el apoyo para Trump y para el Partido Republicano, él tiene que enfocarse en la economía. Entonces, ojalá se pueda enfocar en la economía y también mantener un balance bueno con los países de Latinoamérica. Laura, ¿tu opinión?
Bueno, yo también creo que este es el momento ahora que los líderes miren a la economía de ambos partidos y trabajar juntos para mejorar eso. Y parte de eso es también ayudar con las familias inmigrantes y protegerlas y tener un plan sano para bajar los precios, que es el mandato de él. Ya. Embajador Pinzón, su opinión, este segundo periodo del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, su impacto en Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, ya es una decisión del pueblo americano. Ya la gente no debe estar más en campaña, sería mi recomendación, y mirando lo que no fue, lo que pudo ser, lo que gustó o no gustó. Ya es hora de que todo el mundo entienda que esto es una realidad, llega un gobierno y lo mejor que puede pasar es que a un gobierno le vaya bien, así sea atractivo para uno o no, porque si a un gobierno le va bien, crece la economía, aumenta la seguridad, mejora la influencia internacional. Así que hay que tener la esperanza de que la sabiduría del pueblo americano se traduzca en que el nuevo gobierno sea capaz de colocar gente con capacidad, con conocimiento y que realmente haya progreso. Si no lo hay, pues volverá a haber elecciones en 2 años, volverá a haber elecciones en 4 años y la misma sociedad irá hablando. Pero ojalá de verdad haya éxito para el bien de América Latina. Cuando a Estados Unidos le va bien, a América Latina le va bien, porque estamos totalmente conectados. Cuando a Estados Unidos le va mal, nos va mal a todos. Entonces hay que tener también buenos deseos y entender que ya la política pasa a un lado y ahora viene es gobernar, que ojalá lo hagan bien, es lo que uno quisiera. Bueno, muchísimas gracias a Laura Rodríguez, a Isabel Soto y al ex embajador Juan Carlos Pinzón. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Llegamos así también a una conclusión de una semana que es verdaderamente un ejercicio democrático y digno de admirar en todo el mundo, de cómo una transición de poder se puede dar, por un lado, y también cómo, como dice el embajador Pinzón, llegamos al final de la campaña política y ahora muchos desean trabajar al bien del país y de las políticas del presidente en la Casa Blanca. Muchísimas gracias. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana. Y llegamos al final de esta emisión de Hoy el País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Cuídense de la lluvia, cuídense de la gripe. Nos vemos mañana.